Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a seguir con la diapositiva que habla sobre selección de personal, que es muy enriquecedora en lo que tiene que ver con cuestiones técnicas a la hora de ejercer acciones de administración de recursos humanos, ¿no? Nosotros hemos visto una serie de contenidos muy importantes que tiene que ver con pruebas, que tiene que ver con entrevistas, con cómo es el proceso. Y hoy vamos a ver cuatro conceptos que son fundamentales, pero que ustedes deben tener muy en cuenta a la hora de elegir el perfil de recursos humanos que van a querer que trabaje junto con ustedes, eh, ya sea en forma estructural como en forma indirecta, ¿no? Cuando vos vas a contratar o no, digo, conceptos que son muy importantes a tener en cuenta en el proceso de selección porque son los que te definen básicamente qué tipo de recurso humano vas a tener. Y hoy vamos a tener una clase básicamente práctica, muy práctica, porque vamos a ver otro tipo de encuestas y de trabajo y yo les voy a dar tips para que ustedes tengan, que los pueden aplicar y que les van a servir muchísimo. En primer medida, cuando uno habla de aptitudes, capacidad, competencias, habilidades, creo que van captando, ¿no? Digo, ¿por qué vimos un mes y medio de psicología, ¿no? Para que vean cómo todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos está concentrado en la psicología, en la sociología, ¿no? En cuestiones de comunicación, etcétera. Digo, no fue en vano. Miren de qué vamos a hablar ahora. Entonces te voy a decir que conocer las diferencias que tienen las personas con respecto a competencias, habilidades, ¿no? Así como saber de qué hablamos cuando nos referimos a capacidades, es clave para cualquiera que se dedique a la selección del personal y a la gestión y administración de los recursos humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente se trata de aquellas características que va a tener el candidato que nos permitirá saber a nosotros cuál es el más indicado para nuestra compañía, para nuestra organización, para nuestro microemprendimiento, para lo que sea. ¿Sí? Y esto en distintos grados. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Aptitud y habilidad básicamente va a ser lo mismo, porque es lo que dice la aptitud. La aptitud es la habilidad o la postura que posee una persona o cosa para efectuar determinada capacidad, actividad, perdón. Vuelvo a repetir, es la habilidad o la postura que tiene una persona, ¿no? Para realizar determinada actividad. O también puede ser, o es, la capacidad y la destreza que se tiene para el desarrollo y buen desempeño de un negocio, de una industria, del arte, del deporte, no sé, de la academia, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren un poco la etimología de esta palabra, puedo contarles que viene del latín aptus, que significa capaz para. Ahora bien, veamos lo que es la capacidad. La capacidad es el conjunto de cualidades o aptitudes que hacen que la persona pueda ser capaz de desarrollar o ejecutar una tarea, desempeñar un cargo concreto, etcétera. Ahora bien, que tenga capacidad no quiere decir que efectivamente posea la formación técnico, académico, profesional necesaria para hacer ese tipo de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad se refiere más bien al potencial de aprendizaje. Estoy pensando en un él puede o ella puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo puedo tener capacidad, pero no la formación. Pero hay un potencial. La habilidad, básicamente, tiene que ver con esa capacidad innata que un individuo tiene para hacer correctamente algo. Cumplir una función, ¿sí? ¿Qué sé yo? O cosas similares a lo que yo estoy pretendiendo que él haga. Digo, la aptitud, para que se tenga en claro, ya uno nace con esa aptitud, la habilidad la mejora. ¿Sí? La aptitud es innata, la habilidad es la posibilidad que yo tengo de mejorar esas aptitudes. Volviendo a la habilidad,
es la distinción clave, es la capacidad de realizar puramente dicho. O sea, la habilidad es la capacidad de realizar algo que yo tengo puramente dicho. Eso se mejora. ¿Sí? Que yo puedo tener habilidad para el deporte y voy a un profesor y entonces puedo tener habilidad para los recursos humanos y voy a estudiar y hago una carrera de grado, después hago una especialización, después hago un doctorado, etc. Tengo capacidad para arreglar motores de auto, ¿sí? Lo mismo, sigo ese camino. ¿Qué son las competencias? Bueno, acá las competencias son rasgos individuales y características que le permiten al individuo desempeñarse de forma óptima en su trabajo. Ahora vamos a ver casos concretos. Pero me parece, ¿no?, que con estos temas que estamos viendo, que estamos abarcando, que estamos desarrollando, queda más que claro por qué insistimos tanto el primer mes y medio con determinados conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera empezado por acá y ustedes no tenían ese aprendizaje significativo, no podrían haber comprendido o no hubieran comprendido de qué estamos hablando ahora. Ahora bien, veamos qué dice la próxima diapositiva. ¿Cuál es la diferencia? Acá vamos con los casos prácticos para que a ustedes les quede bien claro entre habilidades y competencias. Dejo de lado la aptitud porque la aptitud tiene que ver con esa habilidad y es algo innato que si no lo mejorás queda ahí de una manera que capaz que nunca te enterás que la tenés. ¿Estamos de acuerdo? O es algo potencial, pero si no hay alguien que te lo determina o que te lo hace ver, queda ahí escondidita. Entonces, la habilidad, que es cuando vos te enteraste, ya que tenés esa aptitud y la mejorás, bueno, ahora la vamos a comparar con la competencia. Miren lo que dice acá. Ya hemos dicho que ambas, habilidad y competencia, suponen que esa persona imaginaria programa en Java. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, ¿sí?, que hay una persona que maneja el software Java. Es un software, no importa. La diferencia entre habilidad y competencia es muy sutil, es una línea muy finita. Básicamente se va a basar en cómo vos vas a realizar esa tarea. Y miren lo que dice acá, fundamental, grábenselo, ¿sí? Estas cosas les van a servir, y mucho. Si la persona lo hace teniendo en cuenta la importancia de la tarea, tratando de mejorar permanentemente y buscando un desempeño cada vez más óptimo, eso es competencia. Si simplemente la persona realiza el trabajo, es habilidad. Lo que yo lo hago siempre de la misma manera, no mejoro, lo hago. ¿Sí? Para que lo recuerdes, dice fácilmente, la competencia hace una persona competente y la habilidad no. O sea, que yo sepa manejar el software, ¿sí?, tengo la habilidad para manejarlo, tengo el conocimiento. Pero si yo, ¿sí?, tengo en cuenta la importancia de esa tarea, me esmero, me quedo si me tengo que quedar, trato de mejorar permanentemente, si sale alguna actualización la incorporo, esas competencias. ¿Está claro? Fundamental, ¿eh? Miren que hoy por hoy nosotros requerimos gente no solo que tenga la habilidad, sino que sea competente. Acá tenemos una diferencia entre las tres: habilidades, competencia y capacidades. Volvamos al mismo ejemplo, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto significa que alguien puede tener la capacidad para aprender a programar en Java, ¿sí? O sea, yo puedo tener la capacidad para manejar Java o cualquier otro software, pero si todavía no lo he aprendido, o sea, si no aprendí esa narrativa o ese lenguaje, yo no puedo esperar, o sea, la persona no puede esperar que yo, que yo me ponga a trabajar en eso, porque no lo sé. O sea, si yo no sé manejar Java, por más que tenga la capacidad de manejarlo, porque todavía no lo aprendí y nadie me lo enseñó, no podemos esperar de mí, ¿entendés?, que empiece a programar. Primero tengo que hacer el proceso de aprendizaje significativo, o sea, incorporar toda la información que me va a permitir a mí manejar esa nueva narrativa o ese software. Por lo tanto, no podemos hablar ni de competencia ni de habilidad, sino de capacidad. La capacidad la tengo ahora. Si no la desarrollo, si no incorporo el conocimiento, no sirve para nada.
¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, todos los seres humanos se distinguen por poseer algún tipo de destreza innata, ¿sí? En mayor o menor medida. Sin embargo, no todos contamos con la misma capacidad para realizar las mismas actividades. De ahí viene básicamente la diversificación de los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo tener destrezas, habilidades para algunas cosas y para otras no. Puedo tener competencias, ¿sí?, para algunas cosas y para otras no. Puedo tener capacidades para algunas cosas y otras no. La capacidad la puedo tener. Si no incorporo, estamos de acuerdo, el conocimiento, por más que tenga la capacidad, no sirve de nada. Es como que te diga, mira, este pibe es un genio en matemática, bueno, pero no terminó el colegio secundario. Entonces digo, capaz que tenía un potencial increíble para ser, no sé, ingeniero en astrofísica, qué sé yo, o tener cualquier otra carrera relacionada a las ciencias exactas, ¿no? O profesor de matemática. Sin embargo, tenía la capacidad, pero nadie lo guió para que adquiera las competencias, ¿no?, y las habilidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que nosotros tenemos que detectar y entender cuáles son las capacidades, las habilidades y las competencias que tiene una persona con respecto a otra. Y esto nos va a dar un poco, básicamente, esta diversificación de los puestos de trabajo. Acá les hice una pirámide, ¿no? Básicamente, que es un ejemplo práctico para que se entienda, ¿no? Dice, vamos por la base. La capacidad es el potencial que vos tenés para aprender. Ahora, si no aprendés, te quedaste en el potencial. La habilidad, la capacidad que vos tenés para realizar ese trabajo. Y la competencia es la capacidad para realizar con maestría, distancias superadoras. Es lo que hablábamos antes. El esmero, ¿sí? Básicamente el estar permanentemente incorporando nueva información, ¿no? Preparándonos, un poco lo que están haciendo ustedes están, ¿sí?, adquiriendo competencias para el día de mañana aplicarlas donde crean necesario, aplicarlas o donde puedan o para el que han venido a buscar ese conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vieron que son linitas muy finas las que separa una de la otra, pero es sumamente importante que eso lo entiendan. Porque si vos capaz que dentro de la empresa o ves que una persona tiene capacidad y no tiene recursos, tiene la posibilidad, no tiene un día, sos vos lo que le ponés en ese camino para darle la habilidad y la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si vos ves que hay gente que tiene habilidad y que se esmera y que tiene tesón y que quiere mejorar continuamente con respecto a otro que tiene la habilidad, pero no, a ese también lo vas a huellar, la vas a poner en ese camino, ¿no?, para que adquiera esa competencia, porque va a ser un capital humano que te va a dar satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dice, una pregunta que se deben hacer siempre ustedes, y acá está la respuesta mágica, es ¿por qué distinguir entre habilidades y competencias? Y es fundamental, miren, dice, vamos a ir analizando, vamos a ir leyendo. Hay que tener cierto cuidado a la hora de traer el concepto de capacidad al mundo laboral. El hecho de que todo el mundo tenga cierta capacidad para aprender y desarrollarse no significa que todos y cada uno de tus candidatos o empleados tengan capacidades para todo. O sea, esto es claro, capacidades tenemos todos, el tema es que tenemos que descubrir qué tipo de capacidad tenemos, ¿sí? La gente que viene a buscar, ¿no?, el laburo, cuando vos, por a través de algún canal, estás solicitando personal, tiene capacidades. Hay que ver si las capacidades son las que vos estás necesitando para el puesto. ¿Estamos de acuerdo? Pese a que con esfuerzo todos pueden aprender, es recomendable ser prácticos, porque yo no tengo que hacer, dentro de la ética profesional, yo estoy facultado no para hacer acción social, eso le corresponde a otros ámbitos. Yo tengo que tratar de encontrar el mejor capital humano acorde al puesto que estoy buscando. Más allá que vea potencial o capacidades de gente que venga, yo no tengo que reclutarlo después que haga la carrera. ¿Estamos de acuerdo?
Sí lo puedo hacer tal vez con gente que está dentro y que yo creo que potencialmente tiene esas habilidades, esas competencias. Como dice acá, vamos a ser más específicos. Para diferenciar capacidad y competencia en el mundo de los recursos humanos, es mejor poner ciertos límites a la primera, o sea, la capacidad. Miremos hacia dentro de la organización, si bien. La capacidad no es absoluta. No es que vos sos capaz para todo. Por ejemplo, un programador puede aprender otro lenguaje de programación. Tiene la capacidad, pero no tiene sentido pensar que alguien de marketing tenga la misma capacidad. Digo, y por más que la tenga, tal vez yo no necesito explotar esa habilidad o esa competencia en la gente de marketing. Necesito otra cosa. Esto es importante también para cuando ustedes tengan que establecer qué tipo de capacitación, ¿no?, le van a brindar a las personas dentro de la empresa. Dice que precisamente para favorecer el movimiento entre los puestos laborales, un empleado puede querer cambiar a un puesto cercano al suyo o a otro, ¿sí? Ahora, si vos determinás que tiene la capacidad para aprender lo que se requiere en ese puesto, puedes ayudarlo a conseguir. Vuelvo a repetir, si yo hablo de reclutamiento interno, de selección interna, y veo que hay gente que tiene potencial, porque veo sus habilidades y veo sus competencias, y veo cómo quiere mejorar, etcétera, y quiere cambiar de puesto de trabajo, se está preparando, vos, ¿sí?, a través de tus recursos visualizaste que están esas personas. Bueno, y si dentro de tu estructura formal hay cabida para potenciarlos y para que haya un desarrollo de carrera, los vas a poner en camino. ¿Sí? Lo que no vas a hacer es con alguien de afuera. ¿Estamos de acuerdo? De afuera ya querés que venga con el combo completo. Entonces tiene que quedar claro, ¿no? Digo, a ver, todos tenemos capacidades, todos tenemos, qué sé yo, competencias, pero vuelvo a repetir, yo lo que voy a decir es que vos explores, ¿no?, esas habilidades y esas competencias y esas capacidades dentro en el caso nuestro de recursos humanos, dentro del área y del cargo y del puesto que estás ocupando. Por eso el ejemplo del programador con el de marketing. Por más que el de marketing tenga la misma capacidad que el programador, ¿no?, de incorporar ese conocimiento en un software, yo voy a querer que el de marketing tenga otra habilidad, porque por eso tengo los de informática. ¿De acuerdo? Herramientas de identificación, ¿no? Fundamental. Para identificar las habilidades y las competencias de los candidatos o de los empleados, ¿sí?, podemos utilizar diversas herramientas. Elegir unas u otras dependerá sobre todo de la condición de la persona. Es decir, si se trata de un trabajador o de un aspirante. Lo que un poco decíamos recién, ¿no? Yo dentro de la empresa tengo la posibilidad de trabajar de una manera que puede ir identificando dentro del capital humano, ¿no?, aquellos individuos que están en distintas áreas con un potencial de desarrollo de carrera. Lo identifico, ¿no?, ya vimos algunas herramientas, lo pongo en un lugar, ¿no?, para que inician, siempre y cuando se necesitan del puesto, por supuesto, ¿no?, el mejoramiento continuo para que al corto, mediano o largo plazo ocupen ese puesto. Por ejemplo, si yo detecto que vos tenés cualidades, ¿no?, para ser gerente o directivo de una organización, lo que voy a hacer es cuando te identifique con un grupo de personas más, internos estoy hablando ahora, interno, ponerte en carrera para que vos te conviertas en gerente. Ahora, yo no sé si lo vas a lograr. Yo identifiqué que vos tenías la capacidad, que tenías el potencial, que tenías la habilidad, que tenías la competencia. Ahora, después vas a tener que competir con otras personas que tengan las mismas condiciones que vos. Y si yo necesito 5 gerentes para distintas sucursales y en carrera tengo 30, quedarán los que yo considero que son los 5 mejores, ¿sí? Un aspirante es otra cosa, ¿sí?, es alguien que viene básicamente de afuera. Puede estar alguien adentro que tiene aspiraciones, que está bien, pues son metas personales. Pero acá estamos llamando aspirantes a aquellos que vienen en busca de trabajo por sí. Dice, por ejemplo, en las fases iniciales de las entrevistas,
nosotros podemos realizar pruebas psicométricas, que ya vimos al principio, ¿no? ¿No? Y realizar entrevistas por competencias, que ahora las vamos a ver, tranqui, ¿sí? Las entrevistas por competencias. Y en el caso de los trabajadores, resulta de gran ayuda llevar a cabo evaluaciones de desempeño de manera automatizada, algo que puede llevarse a cabo a través de software para evaluar el desempeño. ¿Qué te estoy diciendo? Que vos potencialmente tenés un montón de herramientas dentro de recursos humanos para detectar, ¿sí?, posibles reemplazantes a esos cargos que están por quedar vacantes o esos cargos que me van a aparecer. Por supuesto que el tema de evaluación de desempeño lo vamos a ver después de selección de personal, que es otro subsistema de los recursos humanos. Pero digo, vos a través de entrevistas sobre competencias podés incorporar, podés darte cuenta, porque es una herramienta totalmente significativa y científica. Si está bien aplicada y bien realizada, ese dato sistematizado y significativo te va a dar un resultado, ¿no?, óptimo, no falla. El problema es cuando está en manos de alguien que no sabe trabajar. Bien, y ahora vamos a empezar a ver un poco lo que son las entrevistas por competencias, de qué hablamos cuando hablamos de entrevistas por competencias, ¿sí? Básicamente nos referimos a cuando un reclutador, o sea ustedes, reclutando gente, pregunta cuestiones más profundas al aspirante para comprobar si está preparado para desempeñar las funciones que se esperan, ¿no? Y ahora vamos a ver, o sea, el reclutador, el selector de personal, todos los que intervienen en el proceso, ¿sí?, empiezan a trabajar con estas personas, ¿no?, algún tipo de entrevistas por competencia, que son preguntas, ¿no?, que no están tan estructuradas ni esquematizadas como las que vimos antes, aunque algunas ya vimos. Ahora lo vamos a modernizar un poco más. Este tipo de entrevista no descarta las preguntas convencionales, sino que vos vas mechando, vas combinando, vas mixturando, ¿sí?, con preguntas de tipo más de experiencia profesional, funciones que ha desempeñado, responsabilidades, si enfrentó situaciones de crisis, o sea, situaciones críticas, ¿no? Si su trabajo se caracteriza, ¿entendés?, por el trabajo en equipo o en grupo, ¿no?, y cuáles de esos elementos que intervienen en la interacción él, ¿entendés?, valora. Hay un montón de temas que tocamos, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de la experiencia, cómo ha sido su experiencia, pero bueno, buscamos profundizar mucho más el conocimiento, ¿no? Buscamos profundizar mucho más las fortalezas de las personas, las debilidades también, los logros, ¿no? Y básicamente, mezclando este tipo de preguntas, yo voy a conseguir un montón de datos, vuelvo a repetir, significativo con respecto a las habilidades, a las destrezas y a las competencias que cuenta este trabajador o esta persona que viene a buscar el trabajo. Las entrevistas por competencia que utilizan las personas o los expertos en selección de personal, ¿no?, nos permiten a nosotros encontrar más información que nos permite prever cuál va a ser el desempeño de esa persona, ¿sí?, de una manera mucho más eficaz que si utilizamos las entrevistas tradicionales. Por eso las puse aparte y en otro lugar, ¿no?, distinto dentro de estas diapositivas para diferenciar, ¿no? Cuando vos haces una entrevista por competencias, no solo valorás el conjunto de habilidades técnicas, las destrezas, ¿no?, las habilidades, los conocimientos, sino lo que estás haciendo, ¿no?, básicamente analizar también la capacidad que vos tenés de aplicarla, porque una cosa es que vos lo sepas y otra cosa es cómo vos después te desempeñás. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera las llevarías a cabo todas esas habilidades y competencias que tenés y esos conocimientos que adquiriste? ¿Y cómo reaccionarías ante determinado tipo de situaciones? ¿Y cómo responderías ante distintas situaciones del día a día que tiene una organización, sea una empresa o una institución, que no dejan de ser
sujetos sociales, en donde muchas de las personas que trabajan dentro de la misma, ante una misma situación, reaccionan de distinta manera. Y si esas personas están a tu cargo, ¿cómo vos manejarías ese tipo de situaciones? Por lo tanto, también lo que estamos buscando a través de este tipo de entrevistas es personas que sepan afrontar los problemas y los momentos críticos que se van dando, que va presentando el microentorno laboral, o sea, el entorno de nuestra organización, pero también el macro, el contexto. ¿Sí? Y de qué manera vos vas a resolver esos problemas, de qué manera los vas a hacer un plan, vas a planificar acciones ante determinadas situaciones para salir adelante y solventar a tu equipo de trabajo. Y también, básicamente, este tipo de entrevistas lo que hace, ¿no?, es mucho hincapié en el comportamiento y en la actitud de la persona o del trabajador que pretende ese puesto de trabajo. ¿Sí? Con respecto, si ya sos un trabajador, al resto de la plantilla, o sea, de la planta, o frente a las tareas. Y si no, en base a lo que vos nos contaste con tu experiencia personal. Piensen que cuando nosotros estamos hablando, ¿no?, de comportamiento y de actitud, son componentes de la identidad de esas personas. El comportamiento básicamente es como vos te manejás ante distintas situaciones, como dijimos recién, y te revelás y es lo que vemos los demás. Ahora, la actitud, básicamente, que ya lo vimos hace un montón, es cuando vos ponderás a esas personas que tienen ante situaciones límites o ante situaciones adversas o ante situaciones reactivas, un comportamiento que sobresale del resto. Por eso decimos, esta persona tiene tanta actitud. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo es una entrevista por competencia? Bien, dice, las preguntas, las entrevistas por competencia no deberían alarmar ni preocupar a la entrevista. En realidad le interesa que se formulen tanto como al entrevistador que le conteste adecuadamente. ¿Sí? Y por otro lado te dice, cuando un aspirante, ahora vamos a ver, miente o engaña en una entrevista por competencias, puede sentirse abrumado en el futuro ante la cantidad de tareas y acciones que deberá realizar en un puesto para el que no está preparado. La honestidad permitirá seleccionar el mejor candidato posible para el puesto y evitar tensiones futuras. Lo que te estamos diciendo a través de estas dos premisas, básicamente es que un selector de personal, ¿sí?, se tiene que dar cuenta, una vez que está haciendo la entrevista por competencias, si el entrevistado vino ya guionado, vino ya coachado, vino ya con las respuestas aprendidas. Pensemos que hoy en el mundo digital tenemos muchas respuestas de este tipo de cuestiones. Entonces, vos tenés que determinar, darte cuenta, ¿no?, si es espontáneo lo que está contestando el entrevistado o está guionado. Y por otro lado, la otra lo que te está diciendo es que vos tenés que detectar si los requisitos de ese puesto para los cuales él vino lo superan, más allá de que tenga el conocimiento. O sea, si te está mintiendo con que podría trabajar, no sé, bajo presión, si podría hacer determinado tipo de tareas y de acciones en determinados contextos, ¿no? Vos te tenés que dar cuenta si la persona se siente sobrepasada, abrumada, como diciendo, o sea, no te lo va a decir, pero hay un idioma, ¿no?, que no es verbal y que tiene que ver con la gestión de impresiones, en donde vos, si sos un buen selector, te das cuenta que cuando hiciste una pregunta, no sé, si podría trabajar bajo presión, ¿no?, o le gusta, el tipo te está diciendo con la palabra o la retórica una cosa y con la gestualidad otra. Por eso digo que no cualquiera puede entrevistar. Ahora, estas herramientas, si las incorporamos, nos van a servir muchísimo. Bien, veamos ahora, ¿sí?, cuáles son los tipos de safety, ahí, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de entrevistas por competencia? ¿No? Hay distintos tipos. La que tenemos acá en pantalla en esta diapo es la entrevista de incidentes críticos, que es una tipología de entrevistas por competencia. ¿Qué te va a decir esto? Prácticamente un poco lo charlamos. Un especial momento de excelencia supuso el uso de preguntas por competencia y sobre todo su variante
de incidentes críticos, dice el autor. O sea que dentro de un contexto, para hacer un poco de las entrevistas tradicionales, empezamos a tener entrevistas por competencias y dentro de las competencias algo que llamamos sobre incidentes críticos. ¿Qué te lo dice la palabra? ¿Qué es un incidente crítico? Un hecho reactivo por el cual vos hayas pasado una situación de crisis. Todas las organizaciones convivimos con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice acá, dice, entrevistas en las que se le pregunta básicamente al entrevistado sobre su pasado y donde se espera una respuesta precisa sobre su pasado, básicamente en la vida laboral, ¿no? Y también en la personal. Después vamos a ver. La base de este tipo de preguntas, ¿no?, es la premisa de que el ser humano es un animal de costumbre y lo que una vez hizo lo volverá a hacer. ¿Pero habrá aprendido de la experiencia y sabrá resolver esa situación? ¿Sí? ¿O estará en un vórtice donde siempre repite lo mismo, ¿no?, que ya hizo? Por lo tanto, de esta manera, el entrevistador podrá observar cuáles fueron sus errores, o sea, los del entrevistado, más acusados en anteriores empresas. Pero sobre todo, cuál fue su reacción, cómo intentó solucionar el conflicto, y cabe la posibilidad de que fracasase al intentar arreglarlo. Pero ver si en este momento está capacitado y se da cuenta cómo solventar esta situación. Básicamente lo que te está diciendo la entrevista de incidentes críticos es bucear en tu pasado, ¿no?, con respecto a situaciones críticas, ver cómo saliste, si la solucionaste, si no la solucionaste, si hoy te pasara lo mismo, cómo actuarías frente a esta situación. O también te pueden poner algún tipo de casos, o de supuestos casos, a ver cómo vos reaccionarías ante una situación de un conflicto potencial o de crisis. Ese es un tipo, con las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Veamos el otro. La otra entrevista por competencias es el método STAR. ¿Sí? STAR es situación, tarea, acción y resultado, ¿no? Dice, este tipo de entrevista está asociado, ¿no?, a un método para saber si la respuesta esperada, o sea, lo que vos estás esperando, ¿no?, con respecto a qué, a la tarea que hizo, cómo desarrolló acciones, a cuál obtuvo los resultados, qué tipo de resultados, en qué contexto, bajo qué situación. Entonces dice, la respuesta del candidato, es muy técnico, ¿no?, se clasifica en estos elementos para conocer su idoneidad. Es decir, explicar en qué contexto ocurrió la tarea, de qué tarea se encargaba en ese contexto, cómo actuó para resolverlo y cuál fue el resultado. Digo, a ver, los contextos, sobre todo en Argentina, son eclécticos permanentemente. Viven pasando un montón de cosas. Entonces, si vos estás en una empresa y tenés que ayornarte a ese contexto, no vivimos en Suiza que no pasa nada. O sea, que hace, no sé, 200 años viven igual. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenés problemas económicos, tenés problemas sociales, tenés problemas políticos, permanentemente, y eso afecta la vida de la empresa. Bueno, a ver, en ese contexto vos, tu tarea, cómo la desarrollaste, qué acciones pusiste en práctica y cuál fue el resultado, ¿no? Y dice, además, para formar preguntas en la entrevista de incidentes críticos, existe una serie de principios claves. Por ejemplo, empezar la pregunta con palabras como cuéntame o contame, porque contame algún momento en el que, y así arrancaste la entrevista, así me rompemos ahí, contame algún momento en el que la empresa, sí, que trabajabas, pasó tal cosa. O contame algún momento de tu vida en el cual tuviste una situación crítica. Porque eso te define. Otros ejemplos, dice el autor, pasan por hacer referencia al trabajo anterior o ejemplos de la vida del postulante. Aunque este último ejemplo no es del todo aconsejable, ya que a una persona no actúa igual en el entorno laboral que en el personal. Depende, uno después puede usar datos, esto es subjetivo. Yo creo que está bueno andar también en algunas cuestiones personales. No pecar de chusma. ¿Ustedes estamos de acuerdo? Digo. Pero bueno,
lo que vos podés, porque vos tenés la data, sobre todo este tipo de, cuando vos haces este tipo de entrevistas a personas que ya tienen experiencia laboral. También vamos a ver cómo se las hacemos a los que no tienen experiencia laboral. Y también tiene que ver con respecto a qué tipo de cargo vas a ocupar, ¿no? En un cargo directivo suele ocurrir que este tipo de preguntas, igual que la entrevista anterior, se fusionen y te hagan de todo un poco porque vos querés, es muy importante saber cómo uno reacciona ante la gestión de conflictos potenciales, o sea, conflictos que pueden llegar a venir. Piensen que nosotros siempre convivimos con crisis, no digo los argentinos, todos, ¿sí? Y si llega la crisis, ¿cómo la enfrentarías, no? ¿Qué pasa si vos trabajaste en una petroquímica y si te incendió un pozo de petróleo, por ejemplo? ¿Cómo reaccionarías, querido? Acá tenemos otro tipo de entrevistas que ustedes pueden utilizar por competencias que está basada perdón, en el desempeño. Y dice, voy a acordar mi foto, voy a bajar un poquito, para ver mejor. Dice, el objetivo es incidir cómo sería la productividad del trabajador. Acá está asociada a la producción, ¿sí? En lugar de buscar una visión general de un número, a veces inmanejable de competencias, buscamos unas muy poquitas que sean centrales para el puesto. Mira, yo no me quiero ir de mambo con que vos tengas todas estas competencias. Yo quiero que vos manejes estas 2 o 3 porque me sirven a mí en mi cadena productiva. Y tiene que ser mejor en estas 2 o 3. Entonces, para eso podemos hacer, ¿no?, algunas preguntas. Háblame de tu éxito más significativo. Por ejemplo, dentro del mundo laboral, háblame de tu éxito más significativo. El éxito más significativo del tipo fue ser jefe de cadete, estamos en el horno. No por desprestigiar a los cadetes, pero digo, ¿sí? Esta pregunta, dice el autor, añade otras preguntas para conocer diversos aspectos que el candidato no posee o no provee de ellos. Esta es la misma metodología, esta es un poco la metodología SMART, ¿no?, que vimos antes, que en español podríamos adaptar por listo. ¿Y cuál es este listo con 2T? A ver, línea de acción, ¿sí? O sea, básicamente vos le preguntás, ¿qué hiciste en concreto? Indicadores de éxito, que sean mesurables, que sean medibles, ¿sí? Si no lo dice, es porque no lo tuvo. Le podés preguntar, entonces, ¿cómo mediste tu éxito, tu desempeño? ¿Sí? Después, tenés sistemas, environment, ¿no? ¿Cómo eran los ritmos, recursos, nivel de sofisticación, personas envueltas y el gerente implicados en la tarea que vos hacías? Esto tiene que ver un poco con el empowerment, que es la facultación y la tarea que realizamos en equipo, donde cada uno tiene un rol y un estatus fundamental para el logro del objetivo. Que si no lo cumplimos, nuestro compañero no lo puede realizar, ¿no? ¿Cuáles son las tareas específicas? Specific task, ¿no? Está en inglés. ¿Cuáles son las tareas específicas que vos desarrollás? En el caso que no las diga, se pregunta, ¿puedes describir las tareas que desarrollaste o los proyectos que aplicaste y de qué manera? El tiempo, time frame. Les tiro estos conceptos porque hay mucha palabra angloparlante en este mundillo y capaz que no sé, es un pomo, pero decís, no, mi time frame, y en vez de decir mi tiempo, y ya te miran de otra manera. No pasa solo en los recursos humanos, pasa en todos lados. Si no te provee de esta información del time frame, ¿sí?, vos le preguntás, ¿cuándo tuvo lugar esto y cuánto tiempo te llevó? Después los resultados, la obtención de resultados. Si él no te habla de los resultados que obtuvo, le preguntas, ¿cuál fue el resultado obtenido o cuál fue el resultado entregado con respecto a tal o cual proyecto? ¿Sí? Es imposible que alguien no provea alguna de ellas. O sea, de todas estas, viste, una al arco tiene que ir, una dentro del arco.
¿Estamos de acuerdo? Pero básicamente vos con estas 6, 7 preguntas te vas dando, ¿no?, una idea de quién tenés enfrente. Otra pregunta, una segunda pregunta que vos podrías hacer dentro de este esquema de desempeño, pensá que esto lo estás ligando a la productividad, ¿no?, al área de producción más que nada. Producción de lo que vos quieras, no solo de productos, sino de ventas, de postventa, etcétera. ¿Cómo resolverías este problema? Al cual le añadís un problema, ¿no? Y de esa pregunta se puede desprender otra. ¿Puedes darme un ejemplo en que usaste algo parecido o como dices que lo resolverías? Digo, estas preguntas a ustedes les van a servir muchísimo. Las tradicionales que vimos en la clase anterior sirven, ¿no? Pero yo creo que está bueno misturar estas con las otras. Fundamental. Ahora tenemos otro tipo de entrevistas, ¿sí?, que son las entrevistas basadas en fortalezas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las fortalezas de su candidato? Ahora, fíjense para qué sirven estas entrevistas. Dice, cuando una empresa requiere talento joven, debe tener en cuenta su perfil digital, ya que han podido rastrear en Internet cómo salir victoriosos de una entrevista por competencia. Claro, lo que yo les decía hace un rato. Si hoy vos te pones a ahondar, a bucear, están las respuestas a todo tipo de test, a las preguntas que te van a hacer, cómo tenés que contestar, de qué manera lo tenés que hacer. Entonces vos tenés que ser más inteligente, ¿sí?, y tratar de buscar, ¿no?, otro tipo de entrevista o de preguntas que no estén en Internet porque son muy, muy subjetivas. Ahora vamos a ver el esquema. Entonces dice, no solo Internet provee a los jóvenes de esta información, sino que ya es frecuente que en universidades se den cursos sobre cómo pasar una entrevista de trabajo, en especial para determinadas carreras. Además, yo les puedo contar, yo tengo un amigo cuya mamá es psicóloga, se especializa en psicología laboral, y durante años, ¿sí?, muchos de amigos en común y otros amigos la consultaban cuando tenía una entrevista de laburo. De hecho, mi amigo, ella es un tipo grande y siempre pegó buenos laburos y es un desastre. Así le va, porque le echaron de 1000 laburos, pero siempre el tipo consigue un laburo nuevo. Porque tiene un manejo de estas cuestiones. Bueno, digo, ahora está más tranquilo, está más asentado, pero y está trabajando. Pero es increíble cómo manejando, ¿no? Ahora, lo que pasa es que estas técnicas a vos te ayudan. Ahora, el mundo ha cambiado paradigmáticamente ya hace 12, 13 años. Entonces no es tan fácil. Y hay ciertas cosas que ya no están en desuso o te las van cambiando permanentemente. O sea, hoy venís vos y te tomo un tipo de test prospectivo y mañana viene otro grupo y la hago otro, no la hago el mismo. Porque bueno, en fin. Ya saben por qué se puede. Entonces dice, a esto habría que añadir algunas dificultades propias de buscar jóvenes. ¿De qué sirve la entrevista por incidentes críticos a un pibe que no tiene experiencia? Para nada. ¿Me entendés? Para nada, si vos estás buscando un pibe que tiene 20 años para incorporar 18 años, ¿qué incidente crítico tuvo en su vida laboral? Ninguno, capaz que este es su primer trabajo, ¿no? O lo que es el primer trabajo, el trabajo joven, etc. ¿Qué sentido tiene buscar experiencia en alguien que nunca laburó? Eso que tantas veces hemos protestado nosotros. Te ponían en una época, necesito hasta 28 o 30 años con 5 años de experiencia, título de grado, y digo, si pará, loco, viste, no me dan los números, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos el reclutamiento basado en las fortalezas, ¿no? Y un poco, acá yo tengo un esquema, ¿ven?, de algunas cuestiones. El reclutamiento basado en las fortalezas, análisis del puesto con los mejores empleados, creación de cultura por fortalezas, entrevistas sobre gustos e intereses. A ver, análisis del puesto ya lo vimos. Creación de cultura por fortaleza, o sea, qué tipo de cultura, ¿entendés? ¿En qué tipo de cultura él cree que, o vos crees que está tu fortaleza para desarrollar mejor o desempeñarte mejor en tu trabajo? Vas a indagar, vas a tratar de conocer qué lo enorgullece, ¿no? Y en base a lo que enorgullece está la fortaleza. La creación de culturas por fortaleza, ¿no?,
O sea, los valores de tipo que vas a incorporar te ayuda a crear la marca de empleo, ¿no? Y la marca de empleo se construye también en gran parte atrayendo el mercado joven, el mercado laboral joven, el talento joven, y después haciéndolo a gusto y semejanza de tu organización. La entrevista sobre gustos e intereses te mejora mucho más, pues son datos psicográficos, preferencias y gustos, que un montón de datos para mejorar después los procesos, los procedimientos con los cuales vas a trabajar, ¿no? Y también te sirve para ver en base a eso qué tipo de contratación, o sea, quién vas a contratar de estos jóvenes, ¿no? Digo, para que vean para así un poco de los esquemas y algunas preguntas que vos le haces dentro de este esquema es qué te motiva, qué considerás como un buen día. Ven que no tiene nada que ver con la estructura formal de una entrevista de laburo. ¿Cuál es tu logro más grande? ¿Sí? ¿Prefieres empezar o acabar las cosas? ¿Debería haber más horas en el día? Bueno, la respuesta va a depender de lo que vos estés buscando. También es importante que te fijes, como en todo, en el lenguaje corporal, en el tono de voz, en su construcción simbólica, ¿no? Así vos podés detectar si el tipo o la tipa te está chamullando, ¿no? O realmente te está hablando de verdad. O sea, así podés conocer si de verdad se trata de sus gustos o de sus intereses o realmente no está haciendo una acción, una puesta en escena. Otras preguntas. Acá tenemos más para que vean. ¿Sí? Así que vayan tomando nota, chicas, chicos, algún día, miren esto. ¿Cómo resolverías este problema? Por ejemplo, entregar a tiempo un proyecto complejo y que lo desarrolles. Vos tenés que poner el problema, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo resolverías este problema? Y le contás, ¿no? ¿Podés decirme ahora algún momento en que usaste algo parecido como dices que lo resolverías? ¿Cómo te describen tus amigos? Y esta pregunta la puedo transformar, ¿cómo te describiría tu enemigo? Son todos datos psicográficos, son todas cualidades atributos. Acá pueden salir magia. ¿Cuáles fueron tus asignaturas preferidas durante tus estudios de grado, técnicos, etcétera? Tu maestra preferida y por qué, en la secundaria, esto lo manejan ustedes. Nombré un momento en el que la cagaste y te pudiste reír de ello, en el trabajo. Dime la última vez que usaste tu sentido de humor o del humor para ayudar a resolver una situación potencialmente bochornosa en el trabajo. Si el dinero no fuese una posibilidad, ¿qué te motivaría a hacer este trabajo? Cuéntame algún momento en el que estuvieses realmente feliz en el trabajo. ¿Qué factores te hacían sentir esa compensación? Basándonos en lo que sabes, ¿qué es lo que más te anima del puesto? Y por último, hay más, ¿no? Pero, ¿por qué estás aquí hoy? Otra de las preguntas, ¿no? Y hasta aquí llegamos, ¿no? La próxima hablamos de los test los lo vamos a contar un poco, yo lo iba a dar hoy, realmente, pero me pareció muy piola, me llegó material nuevo, lo quise compartir con ustedes, lo bajé un poco a tierra, lo comparto en esta diapo porque todo lo que llega y todo lo que es nuevo, y si estamos justo cursando, me gusta compartirlo, lo agregué a lo que ya tienen, así que chicos, bueno, la próxima clase terminamos con los test y ya terminaríamos todo lo que es selección y vamos a empezar con evaluación de desempeño. Así que bueno, la verdad que un placer y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos. Chau.